8:15 de la mañana, y justamente para hablar de los proyectos donde se ingresan indicaciones, los proyectos que salen, las leyes que se promulgan, el balance a estas alturas del partido, junto a la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. ¿Cómo le va, Constanza? Bienvenida. Constanza, bienvenida, buen día. Hola, muy buenos días. Constanza, partamos con lo que ha marcado este inicio del año y que involucra a una militante precisamente del Frente Amplio, que es la directora de presupuesto Javiera Martínez, que ha estado bajo fuego de la oposición, pero también bajo fuego de algunos amigos, uno podría decir, a propósito, en el último tiempo y en las últimas horas, por el déficit fiscal. El oficialismo ha salido a respaldarla, pide explicaciones del ministro Marcel, pero nuevamente está en el ojo del huracán porque hay parlamentarios de la oposición que incluso están pidiendo nuevamente su renuncia. Bueno, yo creo que la oposición primero tiene que aprender a tratar de buscar una forma de hacer oposición que trate de proponer algo que no sea solamente pedir renuncia. A lo largo de estos 4 años, cada vez que tienen una diferencia de opinión, plantean la solicitud de renuncia. Me parece que sobre el fondo no hablan nada. Ayer el ministro Marcel mandó una carta, entiendo la segunda, donde también explica que el gobierno ha sido responsable en materia fiscal y se está haciendo cargo de una deuda pública que es el acumulado de 14 años, no solamente de este gobierno. A veces se nos olvida todos los procesos que se vivieron previos a este gobierno, incluida una pandemia donde hubo que hacer un esfuerzo fiscal muy importante, y además donde el gobierno ha tenido una política en materia fiscal que ha sido muy responsable, de hecho con altos costos políticos, entendiendo de que para nosotros era importante poder tener responsabilidad fiscal, de forma de que la deuda no fuera la única salida. De hecho, el año pasado hubo una baja del precio del litio, y al mismo tiempo también hubo una baja en la recaudación de la operación renta, y por eso mismo durante el año se realizó un ajuste fiscal cercano a una reducción del gasto público del 1%, que era lo que se proyectaba en la ley de presupuesto. O sea, también se ajustó durante el año, entendiendo que iba a ser un año complejo. Entonces, creo que acá la DIPRES se está haciendo cargo de la proyección de los ingresos del 2025. La directora ha trabajado con mucha rigurosidad, ha hecho ajustes anteriores y también, si uno ve todo el acumulado de los años del propio gobierno, ha habido años incluso con superávit. Entonces creo que si uno ve el tránsito completo, la deuda acumulada en los 14 años, acá ha habido un trabajo serio y responsable, y me parece que la oposición busca hacer polémica en elementos que son de carácter estatal, no de gobiernos de turno, y que ojalá tratemos de recuperar un poco el tono de discusión cívica. Ya, sin embargo, el propio ministro Marcel ha reconocido en los últimos días un incumplimiento importante de la meta fiscal y ha dicho que esto no es enteramente atribuible al azar, y habla de una diferencia relevante, más allá de que explica lo que usted misma plantea de la deuda pública, y los cálculos se hacen en la DIPRES. Y no es solo la oposición la que apunta a esos cálculos, sino también diversos expertos y también de diversos sectores. Por eso, creo que hay ciertos elementos que pueden ser ajustables. De hecho, la propia DIPRES hace los ajustes durante el año, y ese es un trabajo que se hace con Hacienda. Por lo tanto, también el elemento de la discusión respecto a que esto simplemente fue un problema de cálculo puntual, no ver la magnitud y la cantidad de tiempo acumulado al respecto. Creo que ahí se hicieron ajustes, hubo una visión no solamente de ver que la situación estaba mal, sino también reaccionar y hacer los ajustes necesarios, y por lo tanto creo que ahí también hubo un trabajo serio y responsable por parte de la DIPRES. Ahora, Constanza, justamente es uno de las personalidades y de las autoridades que representa al Frente Amplio, pero que ha ido en descenso la cantidad de representantes de la colectividad en el gabinete, tanto entre subsecretarios, ministros y también jefes de servicio. ¿Cree que esta es una crítica política también respecto a una crítica permanente hacia el Frente Amplio? Yo no tengo la lectura de que había un descenso de cantidades. ¿Ya? Tenemos representación todavía. De hecho, algunas de las salidas que se han dado durante el último tiempo
tienen ahora personeros del Frente Amplio también en algunos de esos sectores. Creo que también tiene que ver con nosotros tenemos una representación importante en el gobierno, en nuestro gobierno, pero también somos una coalición diversa. Tenemos muchos movimientos o partidos que son también parte de la coalición de gobierno y por lo tanto creo que es sano que haya representación de todos esos partidos y movimientos. Nosotros también vivimos un proceso de unificación durante el año pasado sin necesidad de que hubiese una reforma al sistema político, que muchos partidos lo solicitan, pero nosotros hicimos un esfuerzo por evitar esa dispersión, y en eso sin duda se pueden sacar cálculos numéricos simplemente, pero creo que acá lo importante es que tenemos una coalición de gobierno que es diversa, que tiene que estar representada en este esfuerzo, que nosotros vemos como una fortaleza nuestra diversidad más que un problema, y creo que el Frente Amplio las carteras en las que está representada, como desarrollo social, como mujer, donde además la ministra Orellana ha tenido un rol importante en el comité político, donde se ha llevado a cabo elementos tan importantes como el Sistema Nacional de Cuidado o el pago efectivo de pensiones de alimentos, que yo creo que significó un avance brutal para las familias chilenas. El ministro de Economía, hay varios lugares en los que seguimos representados y creo que eso en colaboración con el resto de los partidos de la coalición es lo que permite fortalecer más que debilitar el gobierno. Ya, pero Constanza, cuando pasó lo de la casa, la compra-venta de la casa de el expresidente Salvador Allende, se dijo mucho que en el Frente Amplio existía, de que aquí los habían hecho nuevamente a ustedes y únicamente a ustedes pagar el costo político de ese caso con la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. No hubo un costo político en ningún otro ministro del gobierno y tampoco se le representaron más reproches al Partido Socialista, por ejemplo. En ese momento se planteó que el Frente Amplio estaba viendo, o algunos en el Frente Amplio estaba viendo que al gobierno se le estaba haciendo costumbre cobrar las responsabilidades políticas de problemas del Frente Amplio. Y eso repercutía en su representación en el gabinete, sobre todo en el comité político y en otras instancias. Yo creo que en un caso tan difícil como fue el caso de la compra de la casa del expresidente Allende, a mí yo por lo menos no soy partidaria de generar disputas internas entre los partidos de la coalición. Acá hubo un problema que se ha discutido públicamente, donde además, a diferencia de otras situaciones, no se hacen defensas corporativas, sino que también se dan todas las señales de transparencia y colaboración en la investigación, por una parte, y por otro, la exministra Sandoval asume una responsabilidad política como colaboradora del gobierno, a pesar de que yo también comparto, tuvo una muy buena gestión, es una militante. La salida de los ministros también implica asumir responsabilidades políticas que caben, y por lo tanto a mí me parece que la discusión entre partidos respecto a este tipo de elementos no sé si genera mucha adhesión o también si es muy entendible para la ciudadanía. Yo creo que nosotros como Frente Amplio estamos aportando fuertemente al gobierno del presidente, queremos avanzar sin duda en poder profundizar algunos de las reformas y avances, y en eso estamos abocados. Vienen muchos desafíos, yo creo que... Ya, pero no sienten mermada, solo para cerrar esto, ¿no sienten mermada su posición al interior de del gabinete? No, ¿se hace cargo de esa sensación interna de que a lo mejor los costos políticos los ha pagado el Frente Amplio con una baja representación en el equipo ministerial? Es que no tenemos una baja representación en el equipo ministerial. A Marcela Sandoval lo reemplaza Francisco Figueroa, que es parte del Frente Amplio. Entonces, yo creo que acá se asumen responsabilidades políticas porque creemos en que debemos tener una actitud distinta ante casos que son complejos, donde sí se tiene que asumir la responsabilidad. Y al mismo tiempo creo que también esta última semana, han estado marcadas sobre todo por el avance de la reforma de pensiones, por el pago de la deuda histórica, porque también se pudo avanzar con el Ministerio de Seguridad. Entonces creo que a ratos se hace mucho énfasis incluso en estos elementos, cuando la verdad es que nuestro subsecretario de Trabajo estuvo trabajando mucho por la reforma de pensiones, porque tenemos un compromiso programático con el gobierno y que en eso hemos estado trabajando durante toda esta semana. Entonces creo que más que enfocarnos en ciertas debates o polémicas de dime y diretes entre los partidos, de la cual yo no soy muy partidaria,
prefiero enfocarme en poder determinar cuáles son las necesidades de la ciudadanía y hacer lo posible por hacerlas avanzar. Creo que la discusión sobre los cupos y sobre los cargos y estos elementos no son en lo que tenemos que estar centrados hoy día como partidos de la alianza. Estamos conversando, ustedes escuchan a Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Usted nombraba justamente, Constanza, las diferentes iniciativas legales que se han convertido en ley, algunas cifras coyunturales también destacadas positivamente por el Ejecutivo, como el IMASEC, con el que cerró el año 2024. Y este ha sido terreno, por ejemplo, ayer el presidente Gabriel Boric, al promulgar la nueva ley antiterrorista, nuevamente apuntó sus dardos a la oposición y puntualmente a la candidata de dos partidos de Chile Vamos, RN y la UDI. Hablamos de Evelyn Matei. Algunos hablan de estrategia para contestar de forma sistemática a la exalcaldesa. Otros dicen que ya ellos tienen una candidata más bien definida y por eso apuntan los dardos ahí. Pero ¿qué pasa en la vereda del oficialismo? ¿Cuándo ustedes, en marzo, ya se sabe, van a definir alguna candidatura? Al final, ¿por quién se van a inclinar? Mientras los otros partidos de la coalición oficialista todavía están ahí en veremos. Dos cosas me gustaría responder, dos elementos. Sí. El primero tiene que ver con que la exalcaldesa Matei, ella está tomando una decisión respecto a salir a hablar fuera del país mal sobre los avances incluso que se han dado en el último tiempo y alabar a liderazgos tipo Milei, Trump, que ayer además acaba de anunciar una intervención aún más brutal sobre Gaza que yo creo que a todos los que somos demócratas y entendemos el momento político del mundo resulta brutal, preocupante y que la principal abanderada de la derecha esté dando signos de que al parecer se va a correr aún más hacia la derecha. Es preocupante porque al final tienen nombres pero no han tomado definiciones políticas. El punto es, ¿le tiene que salir a contestar el presidente de la República, Matei, que es candidata? O sea, creo que si habla así de mal de Chile en un foro internacional, es razonable que el presidente defienda los intereses del país. Y ahí yo creo que lo que uno esperaría es que la derecha tome una decisión. Yo creo que en la reforma de pensiones se notó que había una parte de la derecha que tiene ganas de avanzar, que tiene ganas de construir, y hay otra parte que está más preocupada de hablarle a la barra brava de Kaiser o de Kaiser. Eso es importante en la medida en que uno dice cuál es el proyecto que van a defender. Entonces, muchas veces nos dicen a nosotros qué pasa con los nombres, pero a mí me gustaría que también se preguntara a la derecha qué van a defender. ¿Están dispuestos a apoyar a liderazgos como Milei, como Trump? De hecho, Evelyn Matei salió a defender a Milei de las prácticas que ha dicho en una semana donde además se llenó de palabras de odio contra la comunidad LGBTIQ+, y al mismo tiempo aumentan la cantidad de crímenes de odio, que ayer en Los Andes a una persona la golpearon brutalmente por cómo caminaba. Son elementos que ellos tratan de decir que no son importantes, pero lo son incluso de vida y de muerte. En ese sentido, segunda parte de la respuesta, para hacerme cargo también, a ratos tenemos falta de memoria de los tiempos. Nosotros en la candidatura anterior, en el año 2021, anunciamos la candidatura del presidente Boric en marzo, juntamos las firmas en mayo y salió electo. Todas las encuestas decían que los candidatos que iban a llegar a primera vuelta iba a ser Joaquín Lavín y Daniel Jadwe, y ninguno de los dos llegó a la papeleta de primera vuelta. Entonces, creo que la política es dinámica y requiere de proyectos más que de nombres. Nosotros en eso estamos trabajando con el resto de las fuerzas de la alianza de gobierno para tener una primaria lo más amplia posible, lo más competitiva. Es importante mantener el gobierno precisamente por estos elementos que acabo de mencionar en la respuesta en un comienzo, de la preocupación que existe respecto a los desafíos en materia de derechos humanos globales, incluso
de crisis climática y de calidad de vida de las personas, y en eso esperamos poder tener un gobierno de continuidad y profundización de los cambios iniciados por el gobierno del presidente. Claro, porque una candidatura sin proyecto, según usted plantea y según evidentemente así debiera de pasar, no tiene viabilidad, pero un proyecto sin candidato o candidata tampoco. Mantener, ¿y qué fecha se va a poner como tope para si se va a mantener con esta disposición de sus bases y de sus instancias partidarias de llevar un candidato o candidata propio, y qué plazo se va a poner para eso? En la lógica, Constanza Martínez, también de que como que ha crecido la inquietud en los otros partidos del bloque. El Partido Comunista tiene su propia dirección también, directriz, que han entregado sus instancias partidarias. Lo mismo el Partido Socialista, donde se ha enfrascado en la discusión de si vuelve o no, si hay que esperar o no a la expresidenta Bachelet. Y en esa discusión han planteado que si Bachelet llegara a decir que sí, hay varios dirigentes que dicen que incluso eso terminaría con el escenario de primaria en el bloque. Si fuera Bachelet, ¿ustedes como Frente Amplio renunciarían a la posibilidad de una primaria amplia del oficialismo para llevar candidato presidencial? O sea, hoy día estamos por la definición de generar una primaria amplia y de poder representar la voz del Frente Amplio en esa primaria para precisamente poder profundizar esos cambios. Hay varios liderazgos que han ido sonando y por eso quiero hacer historia, porque precisamente los plazos dan, tenemos tiempo todavía, muchas veces urge la ansiedad. Nosotros tenemos elenco y el progresismo ha mostrado que tiene varias cartas, pero muchas veces el poner cartas antes no implica que vayan a ser unas cartas competitivas. La propia Evelyn Matei es candidata desde el año 2022 prácticamente, y por lo tanto, y Kast, ¿para qué decir? Lleva en campaña desde la elección pasada, y ambos están estancados y aparece la figura de Kaiser de forma muy preocupante. Constanza, pero... Y por lo mismo nosotros tenemos, y lo hemos visto públicamente, estamos tomando definiciones de proyectos, se está decidiendo cuáles son los elementos, las bases de una futura candidatura. Reconocemos en Michelle Bachelet un liderazgo muy importante para el sector, ha sido 2 veces presidenta, sin duda que es un liderazgo muy importante, pero además que ha contribuido mucho a la unidad, tuvo los diálogos programáticos, ha estado muy presente, pero creo que eso es parte de lo que el partido discutirá en su comité central del día 15 de marzo, que es la fecha también a la que nos pusimos para poder dar esta discusión con todos los escenarios ya un poco más... Ya, pero con todo lo que representa Bachelet, ¿usted coincide con el diagnóstico de quienes plantean que si Bachelet se subiera a la carrera presidencial y decidiera ser candidata para la moneda, el bloque debiera cuadrarse detrás de ella, de su liderazgo, de lo que genera en la unidad y lo que usted planteaba, sin abrirla y sin exponerla a primarias? Es que yo creo que eso es parte de lo que estamos discutiendo ahora mismo como coalición. No voy a adelantar ese. O sea, pero no es un no rotundo. O sea, si fuera Bachelet... Es que le insisto, creo que es importante que uno pueda defender ciertos puntos sin necesariamente establecer cuál es la respuesta que otro propone. Acá el liderazgo de la presidenta Bachelet es reconocido ampliamente por el Frente Amplio y al mismo tiempo una definición que tiene que tomar el Partido Socialista, no el Frente Amplio. No, es parte de una discusión de coalición y nosotros vamos a tener una discusión de partido que hasta el momento su definición es que vamos a participar de primarias amplias el oficialismo, donde no va a haber exclusiones, donde queremos convocar a todos quienes se sientan parte del arco del progresismo, incluido a quienes hoy día no se encuentran siendo parte de la coalición. Eventualmente hemos hecho un llamado a la ADC, a personas descolgadas de otros movimientos que no han participado en esas instancias, porque entendemos que el resultado final es muy importante para Chile. Y en ese sentido, no por desoír la pregunta, sino porque nuestra definición va en ese sentido y eventualmente, si el escenario cambia, tendremos que tomar una decisión como partido, y eso no tiene que ver simplemente con mi opinión. Nosotros tenemos un partido que debate políticamente, que toma decisiones de manera democrática y bien pensada, y por eso también es necesario esperar estos espacios de comunicación del partido. Bien, queremos agradecer esta mañana en ADN Hoy a la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Que tenga un buen día, gracias. Gracias, Constanza. Igualmente.